Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer tenerles en este espacio esta mañana. Mi nombre es Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les extiendo nuestro agradecimiento por aceptar la invitación a participar en este taller en la Ley de Mejora Regulatoria y sus funciones específicas como enlaces. En estos momentos, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, nos dará las palabras de bienvenida. Adelante, Mariana. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mariana Gómez, soy la directora del Organismo de Mejora Regulatoria. Un gusto saludarles y poder llegar hasta sus oficinas para conversar, para compartir, para profundizar conocimientos en materia de mejora regulatoria. Este día vamos a estar desarrollando el taller, esta capacitación, este evento, para todos los enlaces de mejora regulatoria que van a estar colaborando muy de cerca y jugando un rol de participación activa entre la institución que representan y el organismo de mejora regulatoria. Tengo en mis registros que nos acompañan representantes de INSAFOCOP, CEL, CNE, CIFPO, FONAES, FONAVIPO y la Academia Nacional de Seguridad Pública. A todos ustedes les doy una cordial bienvenida, esperando que sea de mucho provecho la actividad que vamos a realizar el día de hoy, con el apoyo y con el compromiso, por supuesto, del personal del Organismo de Mejora Regulatoria, que ha estado trabajando con todos los esfuerzos necesarios para poder realizar este tipo de actividades como la que estamos realizando el día de hoy. En materia de mejora regulatoria, como ustedes saben, la mejora regulatoria es una política pública que a través de la ley de mejora regulatoria se enfoca principalmente en dos aspectos clave. El primero de ellos es la calidad de las regulaciones. Sí, aquí estoy. Y el segundo, no menos importante, es la simplificación de los trámites. Y sobre esos dos aspectos clave es que la mejora regulatoria se enfoca, ¿verdad? A partir de ello, pues se crean herramientas en materia de mejora regulatoria, planes de mejora regulatoria, agenda regulatoria, registro nacional de trámites y evaluación de impacto regulatorio. Como ustedes saben también, la ley de mejora regulatoria estableció allá por el artículo 38 un programa de aplicación progresiva para las diferentes entidades de la administración pública. Y en este sentido, es en este año que nos corresponde trabajar con entidades autónomas, ¿verdad? Ya nos correspondió trabajar con ministerios y sus dependencias y este año con entidades autónomas. Pues es en este sentido que estamos desarrollando este taller. Les doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por atender la convocatoria. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre estos temas, con mucho gusto estamos acá para atenderles y para resolver sus consultas. Este día nos va a estar guiando en nuestra presentación el ingeniero Rafael Juárez, quien es nuestro gerente de simplificación administrativa y proyectos. De la mano del ingeniero Juárez vamos a estar profundizando en estos conocimientos y principalmente lo que nos ocupa hoy, el rol que juegan los enlaces de mejora regulatoria en la implementación de la ley. Así que muchísimas gracias para todos, les agradecemos mucho su participación y voy a dejar con ustedes al ingeniero Rafael Juárez. Me parece, no sé, Julio, si este es el momento para pedirles a todos que por favor puedan abrir sus cámaras, si nos hacen el favor, para poder tomar una fotografía oficial de esta capacitación. ¿Es así, Julio? Gracias por tus palabras, Mariana, y es correcto. En este espacio lo vamos a ocupar, ¿verdad?
para que nos regalen ahí un momento y nos hagan el favor de habilitar la cámara de sus dispositivos y así podamos capturar una imagen para nuestro archivo histórico. Así que si nos hacen el favor, les agradeceremos mucho que nos habiliten su cámara. Aquí nos comentan que alguien por ahí no tiene cámara, no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema, pero a aquellas personas que sí su dispositivo tiene una cámara, le agradeceríamos que nos la habiliten. ¿Me regalan un momento, por favor? Ok, muchas gracias. Muchas gracias por su amabilidad. En este momento, antes de darle la palabra al ingeniero Juárez, les agradeceremos que registren su participación al taller en el enlace que les hemos colocado en el chat para que quede registrada su asistencia. Igualmente, si tienen alguna duda, comentario, no duden en levantar la mano o hacerlo a través del chat. Aquí vamos a estar pendientes para trasladar sus inquietudes al ingeniero Juárez. Así que, sin más, dejamos la palabra al ingeniero Juárez. Adelante, Rafael. Buenos días. Quisiera que me confirmaran que se logra ver mi pantalla, la presentación. Sí se ve. Buenos días, sí se ve. Sí, Ok, se ve. gracias. Bien, lo que vamos a ver ahora es una introducción a la Ley de Mejora Regulatoria, porque no la vamos a ver, digamos, a profundidad completo, pero también vamos a entrar a las funciones que realizan los enlaces de mejora regulatoria, dado que estamos iniciando un cuarto grupo para este año, ¿verdad? Debido a que la ley establece que durante 2 años hay que implementar la Ley de Mejora Regulatoria en el grupo de las instituciones autónomas y organismos constitucionales, los hemos dividido por trimestre, ¿verdad? Y ahora estamos empezando con las instituciones que han sido programadas, un primer grupo de las instituciones programadas para el cuarto trimestre, en el periodo en el cual tienen que ingresar sus trámites a la plataforma del Registro Nacional de Trámites. Entonces, vamos a ir viendo elementos generales de la ley y posteriormente vamos a revisar cuáles son las funciones que realiza el organismo de mejora, los enlaces de mejora regulatoria y cómo se interactúa con el organismo de mejora regulatoria dentro del marco de la ley de mejora regulatoria. Bien, primero, la ley de mejora regulatoria es una política pública orientada a formular regulaciones claras y mecanismos eficaces para su creación, aplicación y evaluación, para contribuir al adecuado funcionamiento de las actividades públicas y de la sociedad en su conjunto. Generar regulaciones claras, es decir, que las instituciones generen reglamentos, propuestas de ley, lineamientos, acuerdos que sean claras y que sean eficaces en el proceso de su creación y evaluación. Y eso incluye no solo las regulaciones, sino también los trámites que las instituciones desarrollan para regular la actividad del Estado, ¿verdad? El Estado como tal tiene la obligación de intervenir en los casos donde sea necesario una regulación debido a que el mercado como tal no logra generar las condiciones adecuadas. En ese sentido, la ley de mejora regulatoria busca que eso se haga de la mejor manera posible, que esa intervención del Estado considere diferentes aspectos, diferentes elementos que permitan conocer o generar las mejores evaluaciones posibles. El objeto de la ley de mejora se divide en 2 grandes elementos. Por un lado,
la calidad de las regulaciones. Es decir, que se busca que las instituciones generen regulaciones hacia la sociedad que generen beneficios netos positivos hacia la misma, ¿no? Siempre cuando estamos desarrollando una nueva regulación, siempre se está pensando en el bien mayor, en el bien de la sociedad, pero no siempre tenemos una metodología para hacerlo. Y ha sucedido que a veces salen regulaciones cuyo costo a la sociedad es más alto que el beneficio que le trae. Es decir, que en lugar de mejorar las condiciones de vida de la población, tienden a afectarla, ¿verdad? Entonces la idea es crear mecanismos que aseguren que las regulaciones que salgan tengan beneficios netos positivos a la sociedad, ¿verdad? Y por otra parte, el objeto de la ley es eliminar exigencias y requisitos que no tengan fundamento legal y que afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Nosotros esto lo resumimos como en el clima de negocios o el hecho que sean trámites que regulan la actividad empresarial, ¿verdad? Entonces, la ley dice que busca eliminar exigencias y requisitos que no tengan fundamento legal, es decir, en sus trámites lo que se le va a pedir a la sociedad debe tener un fundamento legal. No necesariamente que se encuentran escritos en la ley, sino que tengan un fundamento legal válido, es decir, que haya un reglamento, hay una ley detrás, que esto lo deriva al reglamento o lo deriva a alineamientos que permitan la mejor aplicación de las regulaciones. Nosotros en la experiencia que llevamos, hemos encontrado situaciones en las cuales en una institución había un memorando interno que era el que establecía los requisitos y los procedimientos que se le iban a pedir al ciudadano, pero eso violaba un principio de legalidad, es decir, no puede ser, no es una institución X o una persona dentro de una institución la que va a regular al ciudadano. Eso solamente se puede hacer por mandato de ley. Entonces, hay que buscar cuál es la base legal para lo que estamos pidiendo. Hoy ha entrado en años recientes, hay 3 leyes que están regulando estas actividades. Por un lado está la Ley de Procedimientos Administrativos, que es la más anterior, que establece regulaciones de requisitos que se pueden y no se pueden pedir a los ciudadanos, ¿verdad? Que establece plazos de respuesta hacia los ciudadanos o por lo menos un procedimiento para determinar el plazo de respuesta. Por un lado. Por otro lado está la Ley de Mejora Regulatoria, que es justo lo que vamos a ver, donde ya establece procedimientos más definidos para los trámites, para la emisión de regulaciones. Y por último, una ley que todavía no se está implementando, que es la Ley de Eliminación de Barreras Burocráticas, que crea un tribunal de eliminación de barreras burocráticas, el cual va a ser como el ente supervisor o el ente que va a revisar cuál es el resultado que se está obteniendo en la aplicación de los trámites específicamente. Entonces, la ley tiene 2 grandes componentes. Por un lado, asegurar que las regulaciones que se emitan generen beneficios superiores a sus costos y por otro lado, verificar que no se estén pidiendo requisitos que no tengan fundamento legal, ¿ya? Que tengan una sólida base para poderlo exigir. Frecuentemente se toman decisiones de que se debe pedir algo porque es necesario y posiblemente sea necesario, pero que no tiene fundamento legal. Entonces hay que hacer el proceso completo de establecerlo en la base legal adecuada. Si tienen cualquier duda, pueden levantar la mano o escribir en el chat y vamos a estar pendientes, ¿verdad? Bien. Como toda ley, hay materias excluidas. La primera es todos los procesos relativos al presupuesto del Estado. Los presupuestos del Estado, ya sean el general, especiales o extraordinarios, esos no se les va a aplicar la ley de mejora regulatoria porque para empezar es un proceso que se hace todos los años y segundo es un proceso interinstitucional y entonces no afecta al ciudadano de forma directa, lo afecta de forma indirecta por las consecuencias que se tienen. La emisión de regulación del sistema financiero que corresponde ejercer al Consejo Directivo y al Comité de Normas del BCR, salvo que un ente regulado lo solicite. Esto se debe a que el sistema financiero es altamente especulativo y entonces hay una serie de normas que pueden provocar reacciones
corridas especulativas dentro del sistema financiero, y para preservar la estabilidad del mismo se decidió que ese tipo de regulaciones que emite el sistema financiero, el Comité de Normas del BCR, pues que no sea considerado dentro de estos procesos, ¿verdad? Esto ya lo estuvimos viendo con el BCR y tenemos claramente definido cuál es el límite. Todos los procesos de firma o de negociación de tratados, convenciones y acuerdos internacionales, porque básicamente estos tratados, estas convenciones, ya tienen mecanismos muy similares a los que establece la Ley de Mejora Regulatoria, aparte de eso que se hace, digamos, en conjunto con otros países, entonces es un proceso mucho más complejo. Si la relación resuelve una situación de emergencia, calamidad general u otra condición prioritaria y emergente. Por ejemplo, la emergencia que se dio por la pandemia, pues es algo que no se consideró, ¿verdad? No podía pasar por esto porque había que tomar decisiones de forma rápida. O cuando hay declaratorias de emergencia por las lluvias o similares, tampoco es una condición que se regula dentro de la Ley de Mejora Regulatoria. Y, por ejemplo, el estado de excepción, ¿verdad? Son cosas que no se pueden ver como un proceso normal, son reacciones extraordinarias que hace el Estado, y por tanto no va dentro de esto, ¿no? Y el último es lo relativo a seguridad pública, defensa nacional e inteligencia del Estado, que por su misma naturaleza pues son materias muy reservadas y que se manejan de una forma muy discreta. Eso es aquí y en todos los países del mundo. En este sentido, el resto de materias están incluidas. Cualquier materia que sea está incluida dentro de la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria. También debe notarse que no hay ninguna institución que esté excluida. Es más, el análisis que hicieron en la comisión especial que se creó para esta ley era que si la Ley de Procedimientos Administrativos le aplicaba a todas las instituciones, la Ley de Mejora Regulatoria también debería aplicarle a todas las instituciones. Y efectivamente así es. Entonces, frecuentemente recibimos consultas de instituciones del Estado: mire, y esta ley me aplica. Sí, sí le aplica. Ahora, otra cosa es que no tenga elementos que caigan dentro de lo que vamos a ver a continuación, pero en general todas las instituciones del Estado están siendo afectadas directa o indirectamente por la aplicación de la ley. ¿Alguna consulta al respecto? Bien. Veamos las herramientas de mejora regulatoria que establece la ley. Básicamente son 4. 2 que están orientadas a mejorar los trámites y 2 que están orientadas a mejorar el proceso de creación o de formulación de nuevas regulaciones. Para la mejora de los trámites se tienen el Registro Nacional de Trámites y los planes de mejora regulatoria. Ya vamos a ver cada uno en detalle. Y para la emisión de regulaciones tenemos las evaluaciones de impacto regulatorio y la agenda regulatoria. A principios de este año trabajamos con todas las instituciones para que generaran tanto su agenda regulatoria como sus planes de mejora regulatoria, que hay un plazo establecido en ley para hacerlo. Recientemente les hemos pedido el informe de avance y la ley establece un periodo para poder hacer modificaciones a lo que se haya planteado, ¿verdad? Que ese es un correo que recibieron hace poco, donde se les pide que si tienen actualizaciones a la agenda o a los planes de mejora regulatoria, pues hay un periodo hasta el 15 de julio para poderlo hacer, ¿ya? Y además les estamos pidiendo el informe, pero ya vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a ver las primeras 2 herramientas que están orientadas a la mejora de los trámites, y por tanto primero vamos a hacer la definición de trámites, lo mismo que cuando entremos a ver las que están orientadas a la mejora de las regulaciones. Vamos a ver primero la definición de regulación. Entonces, ¿qué es trámite de acuerdo a la Ley de Mejora Regulatoria? Porque aquí hay que tener cuidado. Es decir, si uno busca la definición de trámite, va a encontrar muchas definiciones dependiendo el enfoque que se tenga, ¿no? Pero de acuerdo a la Ley de Mejora Regulatoria, trámite es la solicitud o entrega de información por parte de los particulares a la administración pública. Esto es
un primer elemento que nos interesa. Solicitud o entrega de información de los particulares a la administración pública. Es decir, el particular viene y nos entrega información porque pide algo, ¿no? Porque quiere hacer algo, ¿no? O nos solicita información porque dentro de su proceso empresarial que está haciendo, pues necesita algo de nosotros. Entonces, aquí el primer elemento es que es de los particulares a la administración pública. Eso significa que cualquier trámite que hagamos entre instituciones no le aplica la ley de mejora regulatoria porque aquí se concentra básicamente en la relación entre particulares y la administración pública, no entre administraciones públicas, no entre instituciones del Estado ni entre órganos del Estado, ¿verdad? Sino que nosotros estamos en la interfase hacia el ciudadano, ¿verdad? Hacia los particulares, hacia las empresas, hacia los que están haciendo los trámites. Ese es el primer elemento que nos interesa. Entonces dice, con el objetivo de cumplir con una obligación. Por ejemplo, sacar el DUI es una obligación. O sea, si yo quiero salir del país, tener pasaporte es una obligación, ¿verdad? La declaración de la renta es una obligación de parte de nosotros. Y así como eso, pues cada institución puede identificar qué elementos son de obligación que tiene que hacer el ciudadano. O voy a obtener un beneficio, voy a obtener alguna subvención de parte del Estado. Por ejemplo, voy a obtener una exención fiscal, por ejemplo, o voy a tener el paquete de semilla mejorada que el Estado entrega todos los años a los agricultores, ¿verdad? Es decir, voy a obtener algún beneficio o voy a recibir un servicio podría ser de salud o podría ser un servicio de asistencia hacia las empresas o a las microempresas, o voy a recibir algún apoyo de parte del Estado en cuanto a asesoría, en cuanto a apertura de mercados, etcétera, ¿verdad? Voy a recibir un servicio del Estado. O voy a obtener o estoy solicitando alguna resolución. Esto es importante, ¿ya? Porque una resolución en términos generales es muy amplia, ¿no? Cualquier permiso que yo quiera pedir, cualquier autorización, no sé, permiso de construcción, permiso de importar, de exportar, de vender mi producto, de operar un negocio, etcétera, ¿verdad? Entonces, un trámite es la solicitud o entrega de información de los particulares a la administración pública, ¿verdad? Con el objeto de cumplir una obligación, obtener un beneficio, recibir un servicio de parte de la administración pública u obtener alguna resolución de cualquier tipo, ¿verdad? Autorizaciones sobre todo para operar negocios, para vender, para abrir negocios, etcétera, ¿verdad? ¿Alguna consulta con la definición de trámite? Bien, entonces la primera herramienta es el Registro Nacional de Trámite, que es el que va marcando como la pauta de las intervenciones que hacemos. Sin embargo, cada herramienta por sí misma tiene su razón de ser. Vamos a verla. Por ejemplo, dentro del Registro Nacional de Trámites, ¿cuáles son las obligaciones tanto del OMR como de los sujetos obligados? Por un lado, el OMR debe diseñar, conformar y administrar el Registro Nacional de Trámites, definir procedimientos y calendarizar la conformación inicial del RNT y dar seguimiento a su cumplimiento. Nosotros empezamos estas capacitaciones en este momento precisamente en orden o en relación a la calendarización que hicimos para la implementación del Registro Nacional de Trámites. Ya definimos procedimientos. Vamos a ver en los próximos meses, vamos a capacitarlos, vamos a enseñarles cómo vamos a hacer la carga de la información de los trámites, es decir, los procedimientos ya están definidos. Es más, nosotros contamos con una plataforma web en línea que nos permite que cada institución trabaje desde sus instalaciones y cargue la información de los trámites que vamos a ver a continuación. Es decir, ya tenemos conformado y estamos administrando este Registro Nacional de Trámites. Es más, estamos creando una segunda versión de esta plataforma. Dentro de algunos meses la vamos a lanzar y vamos a hacer algunos cambios que tratando de siempre de ser mejor, de hacerla más fortalecida, etcétera, ¿verdad? Estamos trabajando en ese sentido para conformar de mejor manera el Registro Nacional de Trámites.
Nosotros, con la información que nos entreguen, vamos a revisar la legalidad de los trámites que sean sometidos a inscripción al registro, que es justo lo que decía el objeto de la ley, ¿verdad? Nosotros vamos a tratar de eliminar aquellas exigencias que no tengan base legal. Trámites inclusive que no tengan base legal, los vamos a evaluar para ver la competencia, para ver si realmente son necesarios que se exijan o no, ¿verdad? Como les digo, hemos encontrado trámites que estaban en un memorando, ¿verdad? Cuya base legal era muy débil y a las instituciones han estado trabajando para que en caso que sea necesaria, lo vamos a ver también con los planes de mejora regulatoria, pues se le dé la base legal necesaria y adecuada para brindarle seguridad jurídica a la población. Seguridad jurídica es que no me cambien las reglas del juego a medio camino, que yo no llegue a una ventanilla y haya un rotulito que diga a partir de ahora van a entregar tal cosa, cuando no tengo una base legal para ello, ¿verdad? Es decir, hay que tener cuidado en ese sentido de qué es lo que estamos pidiendo a los ciudadanos, porque lo vamos a verificar, ¿verdad? Vamos a emitir los lineamientos. No, en realidad ya los emitimos, formularios, guías y demás instrumentos normativos. Si ustedes entran a nuestra página web, omr.gov.sb, van a poder verla. Se les voy a poner la dirección, que es bastante estándar de acuerdo al estado, ¿verdad? En el cual ustedes pueden entrar y ver cuáles son los lineamientos, los pueden descargar perfectamente. Tenemos formularios en el caso de cuestiones que deban enviar por escrito, pues tenemos los formularios hechos y las solicitudes de inscripción, por ejemplo, ya las tiene la plataforma, ¿verdad? Se generan vía plataforma. Estamos trabajando para que esas situaciones se puedan hacer en línea y se puedan hacer de forma, digamos, más automatizada. Por ahorita estamos con un proceso un poquito más sencillo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es el OMR y qué ha realizado el OMR? Conformar el registro y administrarlo. Ya tenemos la plataforma, ya tenemos más de 3,000 trámites cargados de distintas instituciones del Estado ya, y seguimos todos los días trabajando. Con ustedes vamos a empezar ese proceso. Ya tenemos definidos los procedimientos, ya está calendarizado. Esta calendarización la recibieron ustedes hace unas semanas, en el cual se les mandaba su plan de trabajo para cada institución, específico para cada institución, y el cual hemos estado siguiendo, excepto por algunos retrasos por enfermedad que hemos tenido, ¿verdad? Cuando ustedes nos someten los trámites, nuestro trabajo es verificar la legalidad de los mismos para que podamos pues darle cumplimiento a la ley, ¿verdad? Eliminar aquellas exigencias que no tengan fundamento legal. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de los sujetos obligados, o sea, de las instituciones? Garantizar la legalidad de la información de sus trámites y enviarlos al OMR para su inscripción en el registro. Garantizar la legalidad de los trámites es responsabilidad de las instituciones, ¿verdad? Nosotros esperamos que ustedes nos carguen la información que tenga la base legal adecuada. Hay instituciones que cuando empiezan este proceso se dan cuenta que tienen problemas, que no tienen una base legal sólida y entonces empiezan a generar los cambios necesarios para ello. Cumplir con los parámetros de la ley, reglamento y los lineamientos del OMR. Ustedes pueden descargar esos lineamientos y empezarlos a aplicar a los trámites que desarrollen. Cumplir con la calendarización que le hemos enviado a cada institución. Se le enviamos tanto al enlace como al titular de la institución. Y todos los demás que puedan ser derivados del cumplimiento de la ley. Por ejemplo, recientemente les mandamos un correo solicitándoles unos informes, ¿verdad? Y que si van a actualizar su agenda regulatoria y su plan de mejora regulatoria. Y el informe es básicamente el avance de las actividades que habían planificado realizar. Ahora, el Registro Nacional de Trámites, donde vamos a inscribir los trámites de las instituciones, ¿qué efectos tiene? Básicamente, este de los más fuertes que tiene es que ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro, ni deberá aplicarse en forma distinta como se registró. Es decir, lo que ustedes registren con nosotros, y nosotros lo vamos a publicar, eso lo hemos estado trabajando con la Secretaría de Innovación, y si no tenemos una alternativa para publicarla nosotros, en el cual la gente va a poder
consultar la información de los trámites y va a esperar que eso es lo que se le exija, ¿verdad? Recientemente mi hija estaba haciendo un trámite con el Seguro Social y se quejaba de que no pudo encontrar la información que necesitaba en ningún lugar de las páginas web de la institución. No estaba. Y cuando fue físicamente le dijeron, es que tiene que llenar esta hojita, pero esa hojita no estaba disponible en ningún lado, ¿verdad? Entonces hubo que ir a la institución para que le dieran la información, luego regresar para poderla presentar, cuando era un trámite que se pudo haber hecho perfectamente en línea, porque el seguro mismo tenía toda la información. Entonces, ese es el tipo de cosas. Ningún trámite o sus elementos serán exigibles si no se encuentra inscrito en el registro, ni deberá aplicarse de forma distinta, porque también esto suele suceder, que inscriben algo, publican algo en sus páginas web y a la hora que uno llega le empiezan a pedir unas cosas distintas, ¿verdad? Porque agregaron cosas, pero nunca actualizaron la página web. Eso no genera seguridad jurídica. Los trámites que se inscriban y publiquen progresivamente adquirirán los efectos plenos del registro. Es decir, cada vez que se vayan publicando sus trámites, pues van a ser exigibles y además solo van a poder exigir lo que dice exactamente. Entonces, cada vez que se vayan inscribiendo, van a tomar el efecto pleno definido. Y la ley establece un plazo de 2 años y en ese plazo de 2 años ustedes deben inscribir todos sus trámites. Ahora bien, ese periodo, perdón, parece que hay un micrófono abierto. Ok, denme un segundo. Primero digo que no sea tan fuerte, ¿verdad? Ella tiene la vacuna. Es de la vacuna, pero está con unas calenturas que el gobierno no sabe. Dígame. Ok, finalizado ese plazo de 2 años, los sujetos obligados, perdón, ya lo había dicho, ¿no? El OMR, la ley establece 2 años. Ese plazo de 2 años empezó en enero de este año y finaliza en diciembre del próximo año. Pero nosotros hemos identificado 95 instituciones, incluyendo las que están presentes en esta capacitación, que son las que van a, que deben cargar sus trámites en este periodo y por consiguiente no podemos trabajar con las 95 porque lo más seguro es que todo el mundo va a querer cargar sus trámites lo más tarde posible. Entonces la ley nos faculta a calendarizar dentro de ese periodo de 2 años las instituciones y efectivamente eso hemos hecho, ¿verdad? Le hemos mandado una nota oficial a cada institución diciéndole, señor, este es su programa de trabajo y este es el periodo en el cual usted debe inscribir sus trámites dentro de ese gran periodo de 2 años, ¿verdad? Si existe alguna problemática, como hemos visto con algunas instituciones que se dan cuenta que tienen que hacer ajustes en su normativa o que están ya en un periodo de ajuste de las normativas, pues sí, podemos negociar una prórroga, ¿verdad? Eso ya queda en la potestad del OMR, poder ampliar ese periodo bajo condiciones valederas, ¿verdad? Condiciones que sean claras y evidentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque también nosotros el próximo año, 2023, vamos a tener que empezar con las 262 municipalidades. Entonces tenemos que ir equilibrando la carga de trabajo para nosotros, ¿verdad? Para la institución como tal. Entonces, a cada institución le vamos a dar un periodo en función de la estimación que hemos hecho de trámites que van a tener esas instituciones. Hay que decirlo, muchas instituciones no tienen trámites empresariales, sino que son muchos trámites ciudadanos y entonces, digamos, el periodo que les damos es más corto. Hay instituciones como el Seguro Social que tiene muchos trámites o el CNR que tiene muchos trámites, donde les hemos dado periodos más largos, más prolongados. Ok, ¿alguna pregunta con el Registro Nacional de Trámites? En el Registro Nacional de Trámites, nosotros vamos a ver al final, tenemos ya una programación, ¿verdad?
y vamos a dar una serie de capacitaciones hasta llevarlos al momento en el cual hay que cargar la información de sus trámites de acuerdo al plan de trabajo que les hicimos llegar. Bien. La segunda herramienta que tenemos dentro de la ley de mejora regulatoria es el plan de mejora regulatoria. Este plan ya muchas instituciones y algunos de ustedes nos lo hicieron llegar en su momento. Y nosotros sugerimos un proceso general para que internamente las instituciones puedan trabajar con eso, ¿no? Nosotros sugerimos que creen un equipo de trabajo interno y ese equipo de trabajo puede estar integrado por el área legal, por el área de planificación, un representante de estas áreas, de planificación institucional, el enlace de mejora regulatoria, los responsables de los trámites de las distintas direcciones o de las distintas gerencias que componen la institución, de forma tal de que ese equipo de trabajo sea el responsable de tener la visión general de los trámites de la institución. Es más, al terminar la reunión, este día les vamos a hacer llegar una nota, un correo, para solicitarles el nombramiento de este equipo de trabajo, ¿verdad? Que hay que decirlo, no es una obligación, pero que si no la carga le queda completa al enlace de mejora regulatoria. Entonces lo mejor es contar con un equipo que le ayude, ¿verdad? Para el desarrollo de estas actividades. La primera actividad que habría que hacer es identificar el listado general de trámites que tiene la institución. Y eso, digamos, lo hemos realizado eh, 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 con distintas instituciones, o es más, hay instituciones que lo han hecho antes de empezar el trabajo con nosotros, porque eso les permite tener una visión completa del proceso, ¿verdad? Eso les permite tener una idea muy clara de qué es lo que hace la institución y qué interacción tiene con el ciudadano, ¿verdad? Luego se les pide que hagan una priorización de esos trámites para que cada año vayan seleccionando el número de trámites que piensan simplificar y mejorar durante ese año, ¿verdad? Una forma de priorizar sería los proyectos que ya tienen para la agenda digital y la idea sería precisamente ese, que lo que hagan con la agenda digital también lo puedan reportar con nosotros como parte del plan de mejora regulatoria y hacen un solo proceso y logran cumplir con dos instituciones que les están pidiendo cosas. Luego, una vez que se ha seleccionado qué trámites van a trabajar, digamos, un año calendario, la idea sería identificar qué es lo que se busca hacer con ese trámite. No sé, eliminarlo, simplemente reducir el tiempo de respuesta, reducir el número de requisitos que estamos exigiendo. Hay una serie de parámetros que ustedes pueden hacer o pueden digitalizarlo, ponerlo en línea, etcétera, ¿verdad? Es decir, qué es lo que se busca hacer, ¿verdad? Y luego, una vez definido el objetivo de simplificación y mejora, pues cuáles son las acciones que van a realizar para ello, ¿verdad? Específicamente, trámite por trámite, ¿verdad? Luego se pide que lo aprueben internamente y que publiquen el plan de mejora regulatoria. Y aquí viene algo que digamos que se abran a una consulta pública, no estrictamente hablando, sino que permitan que el público les dé opiniones de que otros trámites son los que los afectan, porque a veces sucede que uno cree que el trámite más importante para la ciudadanía es uno y a la hora de abrirlo a consulta se da cuenta que hay otros trámites que le afectan más. Hay trámites a veces muy sencillos, pero que requiere, no sé, solo lo realizamos en nuestra institución y la sede de nuestra institución está en San Salvador, pero la gente viene de este Morazán a hacer el trámite. Pierden todo el día a venir a hacer un trámite que ustedes pueden considerar que sea sencillo, ¿verdad? Entonces, la idea es que aquí puedan recibir retroalimentación, responder esas observaciones o incorporar esos requerimientos para el siguiente año. Ya también a la hora de publicarlos nos lo hacen llegar, nosotros les pedimos que nos lo hagan llegar y nosotros lo tenemos publicado. Es más, si entran a nuestra página web omr.gov.sb, ustedes van a poder ver cuáles son los trámites, los planes de mejora regulatoria que se han publicado este año, ¿verdad? Y que están en ejecución en este año calendario, igual que ustedes, ¿verdad? Y luego, pues, proceder a ejecutar el plan de mejora. Una cosa, al igual que el Registro Nacional del Trámite, el
plan de mejora regulatoria solo lo puede firmar el titular de la institución, no lo puede firmar nadie más, y así lo establece la ley, que todas las herramientas es el titular de la institución que debería poderlo aprobar. Por supuesto, hay instituciones que lo que han hecho es delegar en alguien más para que firme esos parámetros, ¿verdad? Para que firme los planes de mejora regulatoria, para que firme las solicitudes de inscripción de trámites, para que firme la agenda regulatoria o las evaluaciones de impacto regulatorio. Eso nos lo hacen a llegar a nosotros y ya tenemos registrado quién es la persona que va a firmar en representación de esa institución. Si no hay un delegado, pues será el titular el que deberá realizarlo. El proceso de simplificación de trámites se basa en la aplicación de 4 grandes principios: el principio de necesidad, el de efectividad, el de proporcionalidad y el de legalidad. Es decir, estos 4 grandes principios tenemos una estructura de cómo los vamos a ir aplicando. Por ejemplo, en necesidad lo que trata de identificar es ¿para qué se hace ese trámite? ¿Qué problema busca resolver el trámite? ¿Cuál es el objetivo del trámite? Yo no sé, por ejemplo, el permiso de conducir. Me imagino que lo que sucedió fue que cuando empezaron a circular vehículos, empezó a haber todo un caos, ¿verdad? Mucha gente que se ponía a conducirlos y no tenía la expertise y por tanto muchos accidentes. Recuerdo haber visto un documental de cómo en Estados Unidos había mucha gente atropellada por los vehículos, porque no habían reglas de tránsito, por un lado, y por otro lado, la gente estaba acostumbrada a las carretas de caballos, que eran mucho más lentas. Entonces veían el vehículo y se dejaban ir y simplemente eran atropellados, hasta que empezaron a poner normas de tránsito y empezaron a educar a la gente. Y eso fue permeando, ¿verdad? Entonces, el permiso de conducir es eso, es evitar que alguien que no tenga la capacidad y la expertise necesaria, el conocimiento de las reglas de tránsito, pues conduzca, ¿verdad? Por cierto que como que en El Salvador no funciona mucho eso. Hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que ande haciendo, pero digamos es el objetivo del trámite. Identificar cuál es el riesgo si no realizamos el trámite. En el caso del permiso de conducir, pues el riesgo es de que una máquina que puede provocar mucho daño sea conducida por alguien que no tenga la capacidad y por tanto pueda provocar mucho daño material y muchos daños personales, ¿verdad? Buscar si hay algunas alternativas al trámite. No necesariamente es un trámite la solución siempre, no necesariamente es un permiso la solución siempre. A veces se puede delegar esa información, esa decisión, y a veces esa decisión, digamos, puede ser tomada por cada persona. Hay casos en los que ha sucedido eso. Y también identificar cuál es la frecuencia anual con la que se hace ese trámite también ayuda mucho, porque eso identifica qué tan importante es. Es decir, hay trámites que se realizan 2 o 3 veces al año y uno dice, bueno, ¿qué tan importante sería esto? Y hay trámites que se hacen miles de veces. El paso por aduana o por migración, creo que era 3.5 millones de veces, una cosa así en un año calendario. Es decir, por supuesto que hay que controlarlo y hay que manejarlo, ¿verdad? El principio de efectividad, una vez que hemos definido que el trámite es necesario, entonces vamos a ver cuáles son los requisitos que contribuyen a resolver ese trámite, identificarlos y tratar de identificar aquellos que sean innecesarios o injustificados, ¿verdad? Mucho de lo que se está hablando aquí es el artículo 4 de la LPA, donde prohíbe que se pidan copias de ciertos documentos de identificación personal. Yo siempre me gusta poner el ejemplo del cheque. Si yo voy a cobrar un cheque a un banco, me piden que muestre el DUI, no me piden copia certificada por notario ampliada al 150% del documento único de identidad. No, el cajero ve el DUI, anota el número y con eso está dando fe que lo tuvo a la vista. Y ya, y procede a hacer el pago del cheque, ¿verdad? No pide copia certificada de un montón de cosas. Entonces, aquí la idea es identificar, ¿realmente necesitamos esos requisitos o podemos resolverlo sin pedirlo? Una de las cosas que se ha estado atacando son las famosas declaraciones juradas, ¿verdad? Porque una declaración jurada es decirle, sí, es cierto lo que le estoy diciendo. Pues, es lo mismo, o sea, no se logra nada con una declaración jurada, pero además la piden certificada por notario, con todos los costos que eso implica.
Ok. Entonces, esas son de las cosas que se están viendo, que tengan una base legal estos requisitos, ¿verdad? Que sean necesarios para resolver el trámite. De nuevo, si no son necesarios, pues habría que eliminarlos. Si no tienen base legal, habría que eliminarlos. Pero si son necesarios y no tienen que base legal, pues habría que darles la base legal adecuada, ¿verdad? El de proporcionalidad, ya va, una vez ya identifique los requisitos que necesito, la idea es reducir la complejidad de estos requisitos. Si yo se la pido certificada por notario, tengo que evaluar, ¿realmente la necesito certificada por notario? ¿O simplemente me estoy queriendo cubrir las espaldas por en caso que suceda algo, yo quiero tener ya todo listo? Es decir, no. Muchas veces le cargamos responsabilidad a la gente y cargamos costos que podrían parecer muy básicos, pero cuando la gente no tiene ingresos muy altos, puede ser una carga muy grande. Recuerdo en Sendepesca que me decían que había un trámite para inscribir los pescadores artesanales, ¿no? Y les pedían fotocopia certificada por notario del DUI y la gente simplemente no hacía el trámite, ¿ya? Porque no tenían dinero, si pescaban para comer, literalmente. Entonces era como les estaban poniendo una carga muy grande. Ellos se dieron cuenta y entonces pudieron utilizar la fe del servidor público. Entonces el que estaba en recepción tenía un sello, pedía que le mostraran el DUI, ¿ya? Y ellos le sacaban la copia y ponía el sello de que había tenido a la vista el original y firmaba. Y con eso se hacía responsable de que era el DUI, si era de la persona que lo estaba haciendo. También aquí en esta parte ya se puede hacer el levantamiento del procedimiento del trámite y la mejora de ese procedimiento que nos ayudaría mucho para resolverlo. Sin embargo, no es lo primero que hay que hacer, no se pide que hagan primero el procedimiento y todo lo demás porque primero hay que ver si realmente el trámite es necesario, reducir requisitos, simplificar los requisitos y una vez hecho eso podemos ir a ver el procedimiento interno y la forma de respuesta. Aquí hemos encontrado situaciones y trámites donde hasta el 90% del tiempo que se utiliza para resolver el trámite es una demora. Es decir, 90% está esperando que lo firme el titular o está esperando que lo firme algún directivo intermedio o está esperando a que le den transporte o está esperando algo, pero nadie le está haciendo nada a ese trámite, ¿verdad? Nadie está resolviéndolo. Entonces uno dice, wow, si se tardan 20 días y 90% del tiempo ha pasado esperando, o sea que el trámite ya en realidad ha tomado días y podríamos dar un tiempo de respuesta mucho más ágil. Por supuesto, no es tan fácil, ¿verdad? Y ustedes lo saben, pero uno cuando lo ve de esa forma se da cuenta que a veces simplemente está esperando una firma y el titular no tiene tiempo y lo puede ver una vez a la semana y automáticamente le mete 5, 7, 10 días esperando a que lo firme y cuando eso se podría resolver por medio de una delegación de firma, por ejemplo, ¿ya? En el cual delega a alguien y esa persona sí tiene más tiempo y es la más responsable de hacer el trámite. Y por último, el principio de legalidad que me dice todo lo anterior debe tener una base legal adecuada. Si el trámite es necesario, pero no tengo base legal, hay que darle la base legal. Ahora, si el trámite no es necesario, pero hay una base legal que obliga a hacerlo, pues hay que cambiar la base legal para corregir esa situación, ¿verdad? Si hay requisitos que los pido solo porque la ley los establece, pero que no sirven para nada, habría también que hacer los ajustes, ¿verdad? Y si me establece, no sé, por ejemplo, lo que les decía de que tiene que firmar el titular, pero el titular nunca tiene tiempo porque siempre tiene un montón de reuniones y cosas que hacer, pues tal vez habría que buscarle una delegación. Es decir, el principio de legalidad lo que le dice es dele un sustento legal a todo lo que hace. Hemos encontrado trámites que son muy importantes, muy necesarios, pero que no tienen una base legal. Entonces, tampoco es cuestión de soltar lo que está sucediendo, ¿verdad? Simplemente de buscar cómo mejorar y cómo darle la base legal adecuada para las cosas que son necesarias. ¿Alguna pregunta o consulta o comentario? Les recuerdo que en el chat se les puso el link para el formulario donde pueden registrar su asistencia, ¿verdad? Esto nos permite generar reportes de asistencia de las instituciones y de quienes están
llevando el proceso y poder incluso tuitear, ¿verdad? Para felicitarlos y para poder señalar la participación de ustedes. Bien, veamos la tercera herramienta, que es la agenda regulatoria, algo que ya hicieron a principios de este año, ¿verdad? Y entonces, tanto para la agenda regulatoria como para la evaluación de impacto regulatorio, vamos a hablar de regulaciones. Y entonces la ley define que es una regulación desde el punto de vista de la ley de mejora regulatoria. Entonces, son aquellas normas de carácter general que se emiten, según lo previsto en el ordenamiento jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa, circular, norma técnica u otra. Puede ser, no sé, una ordenanza municipal, un acuerdo de consejo, qué sé yo. Ahora, vamos por partes. Normas de carácter general, es decir, una norma que se emite donde establece todas las personas que hagan tal cosa deberán pedir tal permiso. Por ejemplo, esa es una norma de carácter general. Entonces, normas de carácter individual son cuando hay una resolución específica para una persona. Esas no aplican. Pero cuando son normas de carácter general, no importa cómo la llamemos, ley, reglamento, decreto, acuerdo, etcétera, entonces a eso vamos a aplicar las herramientas que estamos viendo. Una de ellas es la agenda regulatoria. ¿Y la agenda regulatoria qué es? Es una agenda, literalmente, donde ponemos el listado de regulaciones que se proyecta aprobar, modificar, derogar o presentar por aprobación en un año calendario. Eso ya lo hicieron la mayoría y nos mandaron a decir, mire, yo tengo previsto modificar este reglamento y esto va a salir en el mes de agosto. Tengo previsto proponer esta ley y esta se espera proponer en el mes de septiembre, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una agenda y debe venir firmada por el titular. Y ojo, debe ser aprobada durante el primer trimestre de cada año. Como era el primer año, fuimos un poquito flexibles y hemos incorporado agendas que nos han venido posterior a la fecha de cierre. Estamos como creando la cultura y estamos incentivándolos a eso, ¿verdad? Debe ser publicada por ustedes en su página web y también enviada a nosotros donde las publicamos. Ustedes también pueden entrar a nuestra página web y ahí van a encontrar las agendas regulatorias de 76 instituciones del Estado que han presentado esa agenda. Puede ser actualizada en cada trimestre, en primeros 15 días de abril, julio y octubre. Eso fue algo que pedimos y muchos ya recibieron, o todos ya recibieron que va a proceder. Algunos nos han escrito o nos han hablado diciéndonos, miren, nosotros no vamos a actualizar, así está bien, perfecto. Pero también les hemos pedido el reporte de avance de la agenda, ¿verdad? Para poder decir. Aquí nosotros siempre les sugerimos que si no tienen previsto realizar cambios en la agenda regulatoria, en regulaciones, pues que igual nos manden la agenda en limpio, en vacío, ¿verdad? Porque después, si surge una necesidad de hacer cambios, pues tienen periodos de abril, julio y octubre. La ley establece que no se pueden aprobar regulaciones que no estén publicadas al menos 30 días antes en la agenda regulatoria. Esto está en el artículo 15 y 16 de la Ley de Mejora Regulatoria. Ahora, esto hay que aclararlo. ¿Esto interfiere o cambia el proceso de aprobación de leyes o reglamentos? No, no lo cambia. Pero sí es una obligación de que tengan que tenerlo publicado. Alguien ante una regulación que le afecte puede ir a un juzgado y decir, a un juzgado de lo contencioso administrativo y pedir que se derogue esa normativa porque no cumplió un proceso de forma que era la parte de la evaluación de impacto regulatorio. Y al no haberlo publicado en la agenda, pues no puede ser aprobada. ¿Ya? Entonces pueden pedir que se derogue una regulación de este tipo. Consultas. Ok. Y la última de las herramientas es la evaluación de impacto regulatorio. Hay que decir
que esta evaluación de impacto regulatorio es posiblemente la herramienta que tiene el mayor impacto posible para para la mejora regulatoria a largo plazo, ¿ya? Porque esta lo que busca es mejorar la forma como se emiten las regulaciones. Por supuesto, digamos, lo que ya está emitido, pues ya está hecho y se está aplicando, pero esta permite o busca que las regulaciones que se vayan emitiendo vayan teniendo una estructura más definida o que vayan teniendo un análisis más a fondo, ¿verdad? ¿Cuáles son los deberes de los sujetos obligados con respecto a la evaluación de impacto regulatorio? La evaluación de impacto regulatorio se deberá realizar previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Es decir, la evaluación de impacto regulatorio hay que hacerlo antes de aprobar un reglamento, antes de solicitar la aprobación de una ley o de un instructivo o de un lineamiento. Es decir, esto debe hacerse previo a hacer esa aprobación. Y una vez realizada esa evaluación de impacto regulatorio, se deberá presentar al OMR tanto la evaluación de impacto regulatorio como la propuesta de regulación o previo a someterlo a autoridad competente. El OMR va a emitir una resolución respecto a esa evaluación de impacto regulatorio, que puede ser positiva en el sentido de decir, sí, tiene razón, eso es bueno y trae beneficios para la sociedad, o puede ser en sentido contrario, indicando que no considera que no es beneficioso para la sociedad la regulación. Y aquí hay que ser claros. Cuando la obligación que tienen las instituciones cuando van a emitir una regulación es contar con un dictamen del OMR, pero ese dictamen no tiene la obligación de ser positivo. Sí hay que decir que ese dictamen es público. Si ustedes entran a nuestra página web, van a encontrar los dictámenes que ya se emitieron respecto a la evaluación de impacto regulatorio que nos han presentado, las exenciones también de impacto regulatorio que se han presentado, y esos son públicos. Entonces, cualquiera podría, si se aprueba una regulación que tiene un dictamen negativo de parte del OMR, podría ir a un contencioso administrativo y poner de prueba, mire, el mismo OMR considera que esta regulación no es válida. Lo que nos han dicho a nivel internacional es que normalmente si hay un dictamen negativo, pues no se aprueban ese tipo de regulaciones, se reformulan, se reestructuran con tal de buscar asegurar que sea un impacto positivo para la sociedad. ¿Qué es la información que se va a desarrollar para hacer una evaluación de impacto regulatorio? ¿Cuál es el origen que da problema a la intervención? ¿Por qué es necesario hacer esta regulación? Es decir, ¿qué es lo que está generando? Recuerdo que hace unos años el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación emitieron unas regulaciones para que en las instituciones educativas no se vendiera comida chatarra, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que habían identificado un problema que el índice de obesidad infantil había crecido sostenidamente durante los últimos años. Y el índice de obesidad infantil, de acuerdo a la OMS, está identificado que genera múltiples problemas en la vida adulta, ¿verdad? Diabetes, hipertensión arterial, obesidad, etcétera, que tiene un montón de consecuencias. Entonces, identificar esa problemática que había un índice de obesidad que estaba disparándose, entonces se tomó bien a tomar esa decisión. Entonces, lo primero es identificar la problemática que genera la intervención del Estado. Luego, identificar cuáles son los objetivos que se persiguen con esta intervención. No sé, a la vuelta de 5 años el índice de obesidad infantil hubiera pasado de tanto a tanto, que se hubiera reducido en un porcentaje, o que a la vuelta de 10 años ese porcentaje ha llegado a tal nivel. Es decir, hay objetivos específicos que yo busco con generar esta regulación y se presenta evidencia, por ejemplo, los estudios que habían hecho de obesidad infantil, que todos los años los hace el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación, donde toman una muestra y van y pesan a los niños de acuerdo a su edad y todo y llevan estadísticas, ¿verdad? Y también presentar evidencia internacional, como esto se ha estado enfrentando en otros países. Me comentaban la gente del Ministerio de Salud y de Educación
que no fue simplemente prohibir la venta de comida chatarra en las instituciones educativas, sino que llevaba todo un programa, además de la regulación, de enseñarles a los niños a comer mejor, de enseñar a los padres también cómo darle mejor alimentación a los niños. Es frecuente que los niños empiezan a decirle a los papás, mira, pero esto ya dicen que esto es malo, que no sé qué, porque mucha gente pues no le da buena alimentación a los niños. Identificar posibles alternativas. Siempre se pide que identifiquen 3 alternativas. No hacer nada es una, ¿verdad? La regulación que están proponiendo es otra y una alternativa no regulatoria, ya que en algunos casos se logra con una alternativa no regulatoria resolver la problemática. Por ejemplo, cuando se dio la emergencia hace unos años del chikungunya, en lugar de emitir una regulación, que por cierto una o dos alcaldías que emitieron regulaciones prohibiendo los zancudos, si no le ponían multas, lo cual sonaba un poco descabellado, se dieron cuenta rápidamente en el Ministerio de Salud que eso no resolvía la situación. Entonces, ¿qué hicieron? Una campaña, una medida no regulatoria, una campaña donde nos enseñaron a todos cuál era el mosquito, el Aedes aegypti, que es el que transmite la enfermedad, y cómo atacarlo, ¿verdad? Cómo protegernos de él. Eso nos enseñaron en su momento y esa es una medida no regulatoria, es decir, no regulaba, sino que le informaba y le apoyaba. A veces esa es la solución, no necesariamente una regulación. Luego hay que evaluar costos y beneficios de cada una de esas alternativas y no necesariamente hablamos de dinero, sino costos y beneficios sociales, administrativos, de carga de información o de resultados económicos y sociales que vamos a tener, ¿verdad? Luego, en base a esta o con base en esta información de costos y beneficios, seleccionar la mejor alternativa que va a resolver el problema. Eso es lo que busca esta ley, que este proceso sea sistemático y que con base en información objetiva traten de tomar la mejor decisión posible, ¿verdad? Esta regulación, cómo van a verificar su cumplimiento y los recursos que necesitan para implementarla. Es frecuente que hayan leyes que se emiten, pero que no hay recursos. Y entonces la ley pasa 5 años, 7 años y no se implementa porque no existen los recursos para ello, ¿verdad? Entonces, ¿para qué emitir una regulación que no se implementa? No tiene sentido. Entonces, es decir, si usted tiene los recursos o si ya identificó cómo va a obtener esos recursos, perfecto, esa es la idea. Por último, identificar mecanismos e indicadores que serán utilizados para evaluar que el objetivo que se puso aquí arriba lo va a lograr. Es decir, eh, regresemos al índice de obesidad infantil. ¿Cómo va a verificar que usted está logrando los objetivos? Pues bueno, va a hacer campañas anuales de medición del índice de obesidad infantil, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces van a llegar a hacer muestras, sacar estadísticas y poder darle seguimiento a esas estadísticas. Ese es el mecanismo, en ese caso, que tenían o que tienen para saber si las medidas son adecuadas. Estos mecanismos son los que van a permitir que usted sepa si está logrando el objetivo que se propuso o no, ¿verdad? Y por último, hay que hacer una consulta pública de un resumen de esta evaluación de impacto regulatorio que ha hecho y de la regulación, de la propuesta regulatoria que tiene, ¿verdad? Ahora, esta consulta pública frecuentemente genera cierta aprehensión dentro de los funcionarios públicos. Alguien nos decía, mire, pero es que entonces el sindicato se va a enterar de lo que estoy haciendo. Pues sí, sí, esa es la idea, que todos nos enteremos de cómo nos está regulando el Estado. Porque como nos decían los consultores, hoy usted está dentro, ¿verdad? Pero mañana puede estar en una empresa privada. Usted es ciudadano también y esas medidas también le afectan a usted. Entonces la idea es que la gente pueda opinar sobre la regulación. Se ha comprobado que cuando la gente puede opinar sobre las regulaciones, es más fácil después hacer que la gente acepte la regulación. Pero cuando le cae un madrugón, la gente puede reaccionar muy mal y no lograrse los objetivos que se están buscando. Es decir, la consulta pública es precisamente
abrirnos a la discusión con el público de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿verdad? Por supuesto, no significa que el público va a tomar la decisión de lo que tengo que regular o no. No es esa la idea, sino la idea es que nos den información que nos permita mejorar la regulación o identificar que realmente no va por ahí la idea de la regulación. ¿Consultas o alguna pregunta? Ok. La ley también establece que hay que hacer una evaluación de impacto regulatorio ex post. Y la ley dice que de ahora en adelante, cada vez que una regulación vaya cumpliendo 10 años, hay que hacer una evaluación de impacto regulatorio cuyo objetivo es verificar si se lograron los objetivos que se perseguían con la ley. Al principio va a ser un poquito complicado porque no se hizo la evaluación de impacto regulatorio ex ante, que se le llama, pues antes de emitir la ley, pero por lo menos tenemos los considerandos de la ley y podemos tratar de identificar si estamos logrando los objetivos que nos planteamos, ¿verdad? La idea es que al hacer esta evaluación de impacto regulatorio identifiquen necesidades de mejorar esa regulación, ¿verdad? O de eliminarla si es necesario porque no cumple con los objetivos que se habían buscado. Pero también la ley en el régimen transitorio dice que cuando a la entrada en vigencia de la ley, que en el caso del grupo 2, que es las instituciones autónomas con las que estamos hablando y organismos constitucionales, que en ese caso, a la entrada en vigencia, toda regulación que tenga 7 años o más deberá hacerse la evaluación de impacto regulatorio ex post. Eso es lo que dice la regulación. Entonces, digamos, es una excepción en este periodo y da un periodo de 5 años para hacer esa evaluación de todas las regulaciones que nos están aplicando y que es nuestra competencia aplicarla, ¿verdad? Consultas. Ok, entonces, esos son como los aspectos generales de la ley. ¿Cuáles son las funciones principales entonces de los enlaces de mejora regulatoria? Que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? La ley establece que todas las instituciones van a tener un comisionado institucional de mejora regulatoria, que la forma de nombrarlo va a ser prevista en el reglamento. El reglamento, lastimosamente, todavía no nos lo han aprobado, ya está presentado, pero para mientras, y porque los plazos otros están corriendo, pues nosotros hemos pedido a los titulares que nombren un enlace de mejora regulatoria, que son ustedes, ¿verdad? Se ha pedido que ese enlace sea a nivel gerencial, es decir, que tenga un peso alto dentro de la institución, que son el caso de ustedes, porque como ya vieron van a tener que coordinar el trabajo de varias unidades dentro de la institución y pues obviamente tener un peso gerencial no es lo mismo que se lo pida un técnico a otro técnico, a que se lo pida uno de los gerentes, a uno de los directores, a un técnico, ¿verdad? Una cosa muy importante, la ley dice que las funciones del comisionado o del enlace en este caso son inherentes al cargo y que no va a devengar ningún ingreso extra, una remuneración especial por hacer esta función, porque se considera una condición inherente, un trabajo inherente de la institución y al puesto, pero por supuesto también se le pide que se le conceda el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar esta actividad. Obviamente, mientras más grande es la institución, mientras más personal o más dispersa está en el territorio nacional, pues va a requerir más tiempo y recursos para el comisionado. Mientras la institución sea más pequeña, pues es más fácil, digamos, coordinar la situación. Y lo que les decía, que el reglamento va a determinar la forma de hacer el nombramiento, la duración de sus funciones y otras actividades del comisionado. Entonces, los requisitos para ser comisionado, que ya están presentados en el reglamento, son contar con un título universitario, ser mayor de 25 años de edad, tener experiencia mínima de 2 años en la administración pública, porque obviamente hay que conocer dónde está uno parado, ¿verdad? Cuáles son los procesos, procedimientos internos, por lo menos a nivel general, y tener una relación de carácter laboral con el sujeto obligado. Es decir, no puede ser un asesor o un consultor, debe ser alguien de la estructura del sujeto obligado o de la institución y estar a nivel gerencial, como ya lo habíamos dicho.
Y los impedimentos son como los estándares, ¿verdad? Obviamente, si dejan de laborar, pues dejan de ser sujeto obligado. Y si se le viene una incapacidad física o mental que le inhibe de desempeñar su cargo, pues obviamente también va a dejar de ser enlace de mejora regulatoria. Ya hemos tenido muchas notificaciones de enlaces que han dejado de trabajar para la institución, se han cambiado de institución y entonces pues ya los están sustituyendo adecuadamente. Ok, ¿cuáles son las funciones de los enlaces? Ser el enlace con nosotros, la mayoría, si no es que toda la información la vamos a coordinar directamente con el enlace de mejora regulatoria y el enlace de mejora regulatoria va a coordinar hacia el interior de la institución. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del sujeto obligado, ya las vamos a ver, establecidas en el artículo 13 de la Ley de Mejora Regulatoria. Coordinar, facilitar la información y dar seguimiento a las actividades de mejora regulatoria al interior del sujeto obligado y cuando corresponda con los demás miembros del sistema de mejora regulatoria. Es decir, nosotros, por ejemplo, les estamos pidiendo informes de avance en este momento y eso es obligación del comisionado realizarlo y ver que se firme en el caso que sea necesario que se firme por el titular, ¿verdad? A veces hemos ya desarrollado actividades en donde hemos invitado a los enlaces de mejora regulatoria. Hace poco tuvimos uno para mostrarles la metodología Simplifica, en el cual estuvieron conectados muchos de los enlaces de mejora regulatoria. Realizar las funciones que se le asignen relacionadas con la plataforma tecnológica que se definan para la implementación de la ley de mejora regulatoria. Es decir, dentro de la plataforma del Registro Nacional de Trámites, por ejemplo, de la plataforma del OMR para el Registro Nacional de Trámites, hay funciones que solo las puede realizar el enlace de mejora regulatoria. Una de ellas es solicitar que se publiquen los trámites, generar las solicitudes de inscripción, que es diferente a la publicación y la inscripción, generar la solicitud de inscripción para que luego las firme el titular, solamente lo puede hacer el enlace de mejora regulatoria. En la nueva plataforma que estamos desarrollando, será el enlace de mejora o el comisionado de mejora el que va a generar los usuarios para el personal interno de su institución. Es decir, hay funciones que solo las puede realizar el enlace de mejora regulatoria y, por supuesto, esa es parte de sus obligaciones. Participar en las actividades de capacitación y pues ser un punto de referencia hacia el interior de la institución es parte de su. Remitir la información que requiere el OMR, tales como, mire, las evaluaciones de impacto regulatorio, normalmente no las remiten los enlaces. Los informes de avance son los enlaces que los remiten. O si piden alguna información específica, como cuando hacemos observaciones respecto a los registros de los trámites, entonces se le hace saber al enlace para que le pueda dar seguimiento hacia el interior, ¿verdad? Y esto es algo que estamos implementando, elaborar y remitir al OMR en un informe semestral de los avances de la mejora del sujeto obligado. Eso lo vamos a implementar para que podamos tener informes periódicos y saber cuál ha sido el impacto de la ley de mejora regulatoria hacia el ciudadano, porque al final eso es lo que importa, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo hacia el ciudadano? Ok, ¿cuáles son las competencias entonces del sujeto obligado que debe realizar el enlace? Elaborar, publicar y monitorear su agenda regulatoria. Ya están publicadas la mayoría. Teníamos 76 de 95 instituciones, lo cual es interesante, más del 80% de cumplimiento. Las evaluaciones de impacto regulatorio, es decir, de sus proyectos de ley, pues tiene que hacerlas o monitorear que se haga el enlace de mejora regulatoria. Daniel tiene una pregunta. Adelante, Daniel. Muy amable. Únicamente si me hace el gran favor de volver a poner por unos momentitos la lámina donde aparecen los requisitos del enlace. Ok. Es como tres láminas atrás. Ahí está. Si se fijan, la experiencia mínima de 2 años no dice necesariamente en la institución, pero sí en la administración pública, ¿verdad? Para que conozca el ambiente de la administración pública. Sí, ya muy amable, gracias. Ok. Bien,
Realizar las evaluaciones de impacto regulatorio de sus proyectos. Aquí no necesariamente es que lo haga el enlace de mejora regulatoria, pero que le dé seguimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta evaluación de impacto regulatorio requiere mucha información técnica y normalmente debe hacerla el área que está elaborando la propuesta de regulación o la propuesta de modificación de la regulación, ¿verdad? Es esta área que debería hacer la evaluación, pero el enlace le toca dar el monitoreo de eso, ¿verdad? Garantizar la legalidad de la información de sus trámites y enviarlos al OMR para su incorporación al registro. Esto es interesante. Dentro del proceso que establecemos para el registro, van a ver que son los técnicos de las diversas direcciones o gerencias de la institución los que digitan la información de los trámites. Es decir, no es el enlace, eso lo hacen los técnicos que conocen el trámite, pero la función del enlace es verificar que eso tenga una base legal adecuada, verificar la base legal de esos requisitos, de esos trámites. Es decir, no es simplemente pasar lo que los técnicos han hecho. ¿Por qué? Porque esto se lo van a pasar al titular y el titular es el que va a pedir va a solicitar la inscripción, ¿verdad? Y, o sea, que hay que filtrarle la información para que él tenga la confianza de que lo que están enviando tiene base legal. Aquí es donde las distintas instituciones se han dado cuenta que tienen vacíos de legalidad de sus trámites. Por ejemplo, se les pide que la base legal esté publicada en el diario oficial y muchas veces no está publicada. Es decir, si es ley y reglamento, sí, se hace la publicación normalmente de rutina, no hay problema. Pero cuando son otros instrumentos como guías técnicas o reglamentos técnicos, muchas veces no está publicado en el diario oficial y entonces no es una base legal adecuada, que es parte de lo que establece la ley de mejora regulatoria, que esos elementos deben estar publicados. Entonces, es obligación del enlace, pues verificar esa legalidad, ¿verdad? Aquí donde sugerimos que también busquen el apoyo de alguna persona de su equipo, porque no siempre van a tener el tiempo para hacerlo. Entonces, normalmente ponen a alguien de su equipo que tenga conocimientos de legalidad y que pueda apoyarlos con ese proceso. Elaborar el plan de mejora regulatoria y el monitoreo del cumplimiento del mismo, es decir, es el enlace el que debe ver que se haga. Revisar sistemáticamente la calidad de sus regulaciones vigentes y someter a consulta pública sus proyectos de modificación. Eso es también parte de las obligaciones de los sujetos obligados y es lo que debe ver el enlace, ¿verdad? Que cada dirección, que cada unidad, pues esté verificando la legalidad de la calidad de sus regulaciones y que se esté adaptando a lo que sugiere la base legal. Diseñar y proponer proyectos para implementar la mejora regulatoria. Estos son proyectos de, no sé, de digitalización o proyectos generales de reestructuración de los trámites, por ejemplo. En el Ministerio de Salud recientemente han hecho una modificación bien interesante, que había trámites que eran permisos que se pedían para poder operar creo que instituciones alimenticias o donde vendían alimentos, y usted tenía que hacer la solicitud y esperar que le dieran la aprobación para poder empezar a operar. Hoy lo han convertido en un aviso, pero sin perder el control. O sea, lo que hacen ahora es que yo empiezo a operar un restaurante y le aviso al ministerio que estoy operando el restaurante, y el ministerio en el lapso de 3 meses tiene la obligación de ir a supervisar que se esté cumpliendo la regulación. Es decir, con el aviso yo logro un permiso temporal hasta que llegan y verifican, ya, pero no detengo la inversión, la gente está trabajando, ¿verdad? Establecer mecanismos para realizar consulta pública, es decir, cuando van a hacer los proyectos de regulaciones, por ejemplo, hay que hacer la consulta pública, entonces hay que identificar esos mecanismos. Es decir, también que nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Innovación, tenemos un proyecto de ver cómo creamos una plataforma para consultas públicas, de forma tal que podamos darles ese mecanismo a todas las instituciones, ¿verdad? Que puedan trabajar en ese sentido. Y todo lo que esta ley sugiera, ¿verdad? Todo lo que esta ley pide, que hay varias cosas adicionales, pero que, digamos, no son tan continuas o tan impactantes. ¿Alguna consulta con las competencias de los enlaces de mejora regulatoria? Daniel, no sé si quiere
aportar algo más? No, estamos claros, muy amable. Okay. Hola Rafa, disculpa Hola. la interrupción. En Sí. el chat, Ya Edith vi. Rivas nos pone que si se podría poner la lámina que está después, si no me equivoco, del proceso general del PMR, por favor. Vaya, pero ese está bastante antes. Déjenme ver. Voy a moverme. Esa era esta. Esta. Sí, esa es, Rafa. ¿Alguna consulta en especial o solo quería digamos, tomar datos? Edith, si por favor nos confirma si solo era para volver a visualizar la lámina o tiene alguna consulta. Nos dice que solo era para tomar datos, Rafael. Ok, perfecto. Bien, bueno, vamos a regresar donde estamos, porque sí estamos bastante más adelante. Aquí, ¿verdad? Digamos, estas son las actividades que deben realizar los sujetos obligados en el marco de la Ley de Mejora Regulatoria y que son lo que debe vigilar ustedes como enlaces de mejora regulatoria. Ahora, nosotros hemos identificado algunas buenas prácticas que desarrollan las distintas instituciones, que desarrollan los distintos sujetos obligados. Por ejemplo, lograr un conocimiento amplio de la Ley de Mejora Regulatoria. Esto es importante para que ustedes puedan saber de qué estamos hablando, ¿verdad? Hay una capacitación que vamos a dar dentro de poco, ya los vamos a invitar, porque sería a ustedes y al equipo de trabajo que nombren, ya para dar una capacitación de la ley específica más amplia, más profunda, ¿verdad? Vamos a discutir más detalles de las herramientas que ya vimos. Contar una comisión interna, esto les va a ayudar mucho, ya porque si no ustedes echan la carga de coordinar todas las actividades de simplificación de trámites, de darle seguimientos a la agenda regulatoria, de elaborar las evaluaciones de impacto. Entonces es importante contar con esta comisión, con este grupo interno que les ayude, ¿verdad? Y aquí lo que les decía la vez pasada, podría estar integrada por, déjenme ponerlo aquí, por representantes de las unidades o direcciones que administran los trámites. Esto es importante porque ellos son los que conocen el trámite. Un representante del área legal, por supuesto, porque la base legal, como ven ustedes, es transversal a todo esto, ¿verdad? La idea es que todo lo que hacen las instituciones tenga una base legal adecuada, tal como lo establece un principio de legalidad. Y un representante del área de planificación institucional, además del enlace de mejora regulatoria. ¿Por qué planificación institucional? Porque son normalmente los que hacen los manuales de procesos y procedimientos, ¿verdad? Y por consiguiente son los que le van a dar esa parte de análisis de procesos que también se requiere para la simplificación y mejora de los trámites. Darle seguimiento a estos procesos. Vieran que ha sido bien interesante cuando el enlace o su representante se integra y le da seguimiento. Y entonces las distintas unidades logran cumplir con el plazo, porque también hay que decirlo, si ustedes no inscriben sus trámites en el plazo que se les ha asignado, en teoría los trámites ya no los podrían pedir, porque se saltaron el periodo y por consiguiente ya no pueden exigir esos trámites de acuerdo a la ley de mejora regulatoria. Y ahí es donde hay todo un conflicto, porque hay leyes que les dicen que hagan el trámite, pero la ley de mejora le dice si usted no lo inscribe no lo puede pedir. Entonces tiene que hacer el proceso de inscripción. Entonces, para evitar ese conflicto, pues lo que se les pide es que se incorporen, ¿verdad? Que le den seguimiento a esa ley de mejora, a las actividades que hacen.
que conozcan quiénes son los responsables, quiénes están digitando la información. Esta es información que les vamos a pedir a los enlaces, que nos digan quiénes son los técnicos que van a cargar esa información, ¿verdad? Realizar un inventario de trámites y un inventario de regulaciones y normativas. Aquí hemos tenido situaciones complicadas porque muchas veces están aplicando regulaciones que no han sido publicadas en el diario oficial, ¿verdad? Decisiones de junta directiva que no han sido aplicadas y que esas decisiones afectan el trámite que están viendo pero que no han sido publicadas en el diario oficial hay distintos antecedentes legales que establecen la obligatoriedad de que sean publicadas en el diario oficial las regulaciones que afectan a los ciudadanos, ¿verdad? Identificar a los responsables de los trámites, el personal que conoce los trámites, este es muy importante. No es el jefe de la unidad, sino que aquel técnico que tiene el conocimiento más detallado, porque él es el que va a dar la información y sabe qué es lo que realmente se está pidiendo. ¿Ya? Algo muy importante, asegurar que los técnicos a los que designan para carga de trámites tengan los recursos y el tiempo para la carga de información. Hubo una institución donde designaron a una persona y cuando estaba trabajando en esta actividad, llegó el jefe y lo regañó porque no estaba haciendo lo que le había pedido. Es decir, había toda una incongruencia interna, ¿verdad? Lo habían designado, pero no le daban el tiempo para hacerlo. Entonces eso lleva al incumplimiento de los plazos de ley establecidos, ¿verdad? Entonces también el hecho que tenga computadora, ¿verdad? Y que tenga acceso a internet, porque si no, no va a poder conectarse con nuestra plataforma. Y que además tenga los derechos para poder trabajar en internet, ¿verdad? Porque a veces los tienen tan limitados que realmente no logran, la gente no logra, no tiene acceso para poder hacer el trabajo que le están pidiendo. Eso lo hemos encontrado en varias instituciones. Conocer el detalle de las unidades administrativas. Una de las primeras cosas que le vamos a pedir para carga de la plataforma es las unidades administrativas y las oficinas donde se realizan los trámites. Eso se carga previamente en la plataforma y después solo lo citan, ¿verdad? Pero esa información la necesitamos para poder iniciar el proceso. Esto es importante también. Hemos encontrado situaciones en las cuales el área informática ha puesto bloqueos que no permiten que nuestra plataforma opere. Entonces hay que sentarnos con el área informática para asegurarnos que tenga los accesos necesarios para que los técnicos o incluso el enlace de mejora regulatoria pueda acceder a la plataforma, ¿verdad? Y pueda operarlo. Incluso hemos tenido problemas con los correos electrónicos, que a veces ha resultado que el sistema de la oficina bloquea, de la oficina de ustedes bloquea nuestros correos electrónicos debido a que nosotros estamos, digamos, vinculados al correo de la Presidencia de la República. Sufre bastantes ataques informáticos y muchas veces nos han puesto en lista negra, ¿verdad? Entonces, los informáticos simplemente toman esa lista negra y ya la activan y no dejan que entren correos de eso. Entonces, hay que estar frecuentemente hablando con ellos para que permite el acceso de nuestros correos. O sea, porque nosotros frecuentemente recibimos correos de ustedes, nosotros no tenemos problema, pero a veces cuando enviamos correos los bloquea el sistema de ustedes. ¿Alguna consulta sobre esto? Bien, nosotros les hicimos llegar un plan de trabajo como este. Este es un plan sin definir una institución, pero básicamente es lo que estamos haciendo, ¿verdad? ¿Dónde estamos ahorita? Capacitación en enlaces de mejora regulatoria. Nos atrasamos un poco por enfermedad. El 40% de nosotros salimos con COVID, pero ya estamos poniéndonos al día y estamos activando, ¿verdad? ¿Qué es lo que sigue? Les vamos a pedir que cree un equipo de trabajo y les vamos a dar un periodo, más o menos una semana, para que nos envíen ese equipo de trabajo y posteriormente vamos a hacer una capacitación ya en la ley de mejora regulatoria para ese equipo de trabajo.
Una vez cumplido ese proceso, les vamos a dar una capacitación específica del Registro Nacional de Trámite que vamos a discutir ahí los criterios que se utilizan para la inscripción de los trámites, qué es lo que verificamos nosotros. Ya esto lo van a hacer los abogados para que ustedes tengan el mejor conocimiento posible. Esto es, digamos, actividades comunes, como le llamamos nosotros, para todos el grupo ¿verdad? Posteriormente, nosotros estamos designando ya un responsable de parte de nosotros para que les dé seguimiento, y con ese responsable van a empezar a trabajar a partir de este momento, de esta etapa, donde se les va a pedir que designen responsables para carga de los trámites y que nos envíen el detalle de las unidades administrativas. Nosotros vamos a crear eso en nuestra plataforma y vamos a darle acceso a los responsables, les vamos a dar el usuario y el password para que puedan entrar a nuestra plataforma. Y luego vamos a darle una asistencia técnica del uso de esa plataforma, ¿verdad? De forma tal que todos los técnicos puedan perfectamente sentarse, trabajar y ya empezar a cargar la información de los trámites. Esta asistencia técnica es muy importante porque incluso define los criterios bajo los cuales vamos a cargar cada uno de los campos de la plataforma, ¿verdad? Una vez se estén cargando los trámites dentro de la plataforma, ¿verdad? Una vez estén cargándose los trámites y se hayan cargado algunos, vamos a hacer un taller de legalidad de los trámites, en donde vamos a tomar un trámite de ustedes específico con toda la información y vamos a analizarlo. Vamos a hacer el análisis de legalidad para que ustedes puedan verificarlo y puedan hacerlo internamente antes de enviar las solicitudes hacia nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a tener ese taller de legalidad, ese sí es específico con cada institución. Todas estas actividades del segundo bloque son específicos para cada institución y en el cual vamos a poder analizar un trámite, ¿verdad? Luego ustedes van a poder continuar con el análisis de legalidad interno. Una vez hecho el análisis, el taller de legalidad con nosotros, y que sigan cargando sus trámites, en paralelo van a poder hacer ustedes la revisión interna de legalidad para ir generando las solicitudes de inscripción. Luego vendrá una capacitación que esta sí es exclusiva para los enlaces, en el cual vamos a indicarles, en el cual vamos a capacitar de cómo generar las solicitudes de inscripción y el proceso. Estas solicitudes de inscripción son firmadas por los titulares de las instituciones, ¿verdad? De forma tal de que, pero la solicitud de inscripción solo la puede generar el enlace. Entonces, eso es lo que vamos a explicarles, cómo generar las solicitudes, porque una vez que se genera la solicitud, en nuestra página web va a quedar bloqueado ese trámite y ya nadie lo va a poder tocar, ni ustedes ni nosotros, hasta que se haga el proceso de análisis donde vamos a posiblemente hacer observaciones o simplemente inscribir el trámite si cumple con los parámetros, ¿verdad? Y luego ya viene el proceso interno de nosotros de inscripción de los trámites y publicación de los mismos. Consultas de eso. Bien. Ahora, las instituciones con las que estamos trabajando el día de hoy son estas de acá: el Consejo Superior de Salud Pública, el INSAFOCOP, la CEL, el CNE, CIFCO, FONAES, si no me equivoco, FONAVIPO y la ANSP, la Academia de Seguridad Pública. Y acá está el responsable de parte nuestra que les va a dar seguimiento a cada uno de ellos. Entonces pueden anotar el correo electrónico. Ups, ese se me cortó, pero todos son, discúlpense, todos son omr.gov.sb. Quiero ver si lo corrijo. Denme un segundo. Se me cortó esto. ¿Qué pasó? No, me lo cortó. Lo siento, lo siento. Pero, digamos, el correo de Diego es diego.rivas@omr.gov.sb. El correo de Ingrid es ingrid.gonzález, así con y, @omr.gov.sb. De José Llobet es jose.llobet, @omr.gov.sb. Y de Joaquín es joaquín.portillo, @omr.gov.sb. ¿Alguna consulta?
Bien, entonces, digamos, a partir de hoy vamos a mandar una nota, un correo, donde les vamos a pedir la designación del equipo institucional para poderlos invitar posteriormente a una capacitación más amplia de la Ley de Mejora Regulatoria, ¿verdad? Ahí deberían incluir las personas que ustedes consideren necesarias para ese equipo y alguien que les vaya a apoyar dentro del proceso interno de seguimiento como enlaces de mejora regulatoria. ¿Sí? Entonces, si no hay más consultas, pues les agradecemos la participación y quedamos pendientes de los correos que vamos a enviar y de las actividades que siguen dentro de este proceso, ¿verdad? Muchas gracias, Rafael, por tu importante exposición. No nos queda más que agradecerle a todos el tiempo dedicado a este taller, ¿verdad? Les dejamos ahí en los contactos de los enlaces nuestros, por si tienen alguna duda, consulta, ¿verdad? Y con gusto les atenderemos, ¿verdad? Yo estoy terminando de escribir nuevamente los correos electrónicos de los compañeros en el chat para que les queden ahí a la mano. Ha sido un placer para nosotros, ¿verdad? El contar con su participación este día. No nos queda más que desearles un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Feliz día, hasta luego. Ahí están ya los correos completos. Y disculpas que se me cortó.